los cuentos folclóricos de Indonesia forman parte importante de la cultura de Indonesia, forma parte del pensamiento de la sociedad de Indonesia, y incluso desde esa parte podemos ver cómo es la estructura de la sociedad de Indonesia, cómo es la manera de pensar, cómo interactuar entre ellos, ¿no? Entonces, yo creo que es una cuestión muy importante, ¿no? Por eso, entonces, intenté escribir o publicar este libro, ¿no? Mire, las épocas, un poco difícil hallar sobre las épocas de los cuentos folclóricos de Indonesia. Yo creo que también cualquier cuentos folclóricos de cualquier cultura, ¿no? Porque forma parte de la tradición oral y se hereda oralmente de generación a generación, ¿no? Sin embargo, en Indonesia, los cuentos folclóricos de Indonesia, los cuentos podría ser dos cosas, ¿no? Fueron escritos primero y luego lo heredan en manera oral, o simplemente se crean oralmente, ¿no? Por ejemplo, hay unos cuentos folclóricos de Indonesia que fueron escritos en este libro con el título de Calon Arang. Fue escrito alrededor del siglo XIII y XIV. Entonces, bueno, eso sí, pero los demás es un poco difícil. Además, los cuentos folclóricos de Indonesia, como también de otro país, de otra cultura, quizá viene como viento, ¿no? Como viento. Viene de otra cultura, en una época, un tiempo, y se queda, se asimiló y se crean otra vez por su propio pensamiento, ¿no? De la gente. Entonces, es muy difícil, ¿no? Hallar qué época podría ser, desde época del primer siglo, quizá desde cuando llegaron los musulmanes a Indonesia, o podría ser cualquier momento, ¿no? Pero sí han sido parte de la cultura de Indonesia desde muchos siglos, eso sí, sin duda. Es muy interesante porque yo creo que ahí está la diferencia entre los cuentos folclóricos de Indonesia y con otra cultura, ¿no? Porque en cuentos, los cuentos folclóricos de Indonesia hay todos personajes, hay hombre y mujer, esposo, esposa, hijo y padres, el pueblo y los dirigentes o los reyes, ¿no? Hay como una división, ¿no? Yo diría como una dualidad, ¿no? Dualidad, así como de la naturaleza, ¿no? Hay noche y hay día, entonces hay como una dualidad. Sin embargo, lo interesante también es que no hay estereotipo de los personajes. Es decir, los hombres no siempre son correctos, o las mujeres no siempre son correctas, ¿no? Puede ser son malos, puede ser son buenos. Entonces no hay, ¿no? Incluso los reyes no son buenos, no son siempre héroes, siempre positivos, ¿no? Puede ser malos y buenos. Entonces es interesante esta parte, ¿no? De cómo la gente ve su comunidad, su estructura social, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso se manifiesta a través de los cuentos folclóricos de ellos, ¿no? ¿Qué más? Yo creo que también características de los cuentos folclóricos de Indonesia que hacen la diferencia comparar con
con los cuentos de otro lugar, por ejemplo, se necesita un héroe, por ejemplo, ¿no? Y los héroes vienen de fuera, ¿no? Sin embargo, aquí no encontramos este tipo de héroes, ¿no? Los héroes, entre comillas, porque no es héroes, ¿no? Sale de sí mismo, puede que salga del pueblo, puede ser que salga de los hijos que tenga, ¿no? Pero siempre salga de ellos mismos. Eso quiere decir de que ellos creen en su propia fuerza para resolver su problema, ¿no? Pero el problema también importante no se enfoca en ser héroes, se enfoca más en resolver el problema, ¿no? Eso es la característica muy particular de los cuentos folclóricos de Indonesia.